Imagínate sumergirte en las aguas cristalinas del mar Egeo, frente a las costas de una pequeña isla griega llamada Anticitera. Es el año 1901. Un grupo de buzos griegos explora los restos de un naufragio romano, sepultado a 45 metros de profundidad. Entre estatuas de bronce, jarras de vino y fragmentos de mármol, uno de ellos tropieza con algo diferente. Algo cubierto de óxido, incrustado de coral. Algo que, a simple vista, no parecía más que un trozo de chatarra irreconocible. Lo suben a la superficie sin sospechar que están rescatando uno de los artefactos más misteriosos de la historia humana. Ese objeto, olvidado durante años en un museo, no volvería a llamar la atención hasta que alguien lo miró con otros ojos. Hasta que alguien vio engranajes. ¿Engranajes? ¿En la antigua Grecia? Lo que encontraron ese día no era un simple fragmento metálico corroído por el mar. Era parte de una máquina. Una máquina increíblemente compleja que cambiaría para siempre nuestra visión de la tecnología antigua. Los análisis modernos revelaron algo asombroso. Ese objeto era un mecanismo compuesto por más de 30 engranajes de bronce, perfectamente dentados, ensamblados con una precisión que no parecía posible en una época tan lejana. Las inscripciones estaban en griego antiguo, y la corrosión del tiempo había oscurecido sus detalles. Pero las radiografías mostraban lo que los ojos no podían ver: un sistema de ruedas dentadas interconectadas, capaces de realizar cálculos astronómicos con sorprendente exactitud. Era, literalmente, una computadora analógica, construida en el siglo II a.C. Piénsalo un momento. Este artefacto, creado más de 1000 años antes que los primeros relojes mecánicos europeos, podía predecir eclipses, seguir el movimiento del Sol, la Luna e incluso los planetas conocidos por los griegos. Podía anticipar fases lunares, fechas olímpicas y fenómenos astronómicos con una lógica matemática impresionante. ¿Cómo era posible? ¿Quién había desarrollado tal conocimiento en una época que se creía técnicamente rudimentaria? Durante años, arqueólogos, ingenieros y astrónomos se enfrentaron a la misma pregunta: ¿quién lo construyó? ¿Y cómo lograron semejante precisión sin herramientas modernas? Muchos apuntan a la escuela de Arquímedes, el legendario matemático de Siracusa, como posible cuna de su diseño. Otros creen que el mecanismo pudo haber sido desarrollado en Rodas, un centro del saber helenístico donde convergían conocimientos astronómicos y mecánicos. Lo cierto es que ningún otro artefacto similar ha sobrevivido. No hay nada que se le parezca antes, ni después. Es como si una civilización hubiera alcanzado un ápice de sofisticación, y luego lo hubiera olvidado. La pérdida del conocimiento es un fenómeno tan humano como su creación. Guerras, incendios, saqueos. La destrucción de bibliotecas como la de Alejandría tal vez sepultó para siempre los manuales, los planos, las ideas que hicieron posible esta joya mecánica. Y ese es quizás el mayor enigma. ¿Cuánto hemos olvidado de lo que ya sabíamos? El mecanismo de Anticitera nos obliga a replantearnos nuestra visión de la historia. Durante mucho tiempo, se nos enseñó que la tecnología avanzada era exclusiva de la modernidad, que la precisión mecánica era un logro del Renacimiento, o incluso de la Revolución Industrial. Pero este artefacto, surgido más de 1500 años antes del primer reloj mecánico europeo, desafía ese relato lineal del progreso humano. Cada rueda dentada del mecanismo es una bofetada a nuestros prejuicios modernos. Cada engranaje nos recuerda que el conocimiento no siempre evoluciona en línea recta, que puede florecer y luego desvanecerse, que grandes avances pueden surgir y luego ser borrados por el tiempo, como huellas en la arena. Y entonces, uno se pregunta: si un objeto así pudo existir en la Grecia del siglo I a.C., ¿qué otras maravillas quedaron en las profundidades del mar o del olvido? Una de las preguntas más inquietantes no es cómo se construyó el mecanismo de Anticitera, sino por qué no hay más de ellos. ¿Cómo es posible que una tecnología tan avanzada simplemente desapareciera? Los historiadores plantean varias hipótesis. Algunos creen que la destrucción de centros del conocimiento como la Biblioteca de Alejandría fue clave.
Otros apuntan a las guerras, las conquistas y la caída del Imperio Romano como catalizadores de un retroceso tecnológico. Pero hay una idea aún más inquietante. ¿Y si el mecanismo de Anticitera no era único, sino uno de muchos, olvidados, destruidos o aún por descubrir? Quizá fue parte de una tradición secreta, una élite de astrónomos y mecánicos cuyos conocimientos fueron cuidadosamente protegidos y luego, borrados de la historia por el caos del mundo antiguo. Lo cierto es que el silencio que rodea este artefacto es ensordecedor, como si el tiempo mismo hubiera querido que lo olvidáramos. Cuando miramos el mecanismo de Anticitera, no estamos viendo solo engranajes oxidados. Estamos mirando una pregunta sin respuesta, una página arrancada del libro de la historia humana. Cada rueda dentada, cada inscripción, cada fragmento de bronce, nos recuerda que quizás no sabemos tanto sobre nuestros orígenes como creemos. El artefacto no solo desafía lo que pensamos sobre la tecnología antigua, nos obliga a replantearnos quiénes éramos y qué perdimos por el camino. ¿Y si el conocimiento no avanza en línea recta, sino que va y viene, como una marea que deja huellas en la arena y luego las borra? Tal vez, bajo otras aguas, en otros naufragios, duermen otros mecanismos, esperando que el mar los devuelva a la superficie para contarnos una historia que ya habíamos olvidado. El mecanismo de Anticitera sigue siendo un espejo antiguo que nos devuelve una imagen inesperada, la de una humanidad que siempre ha sido más capaz, más curiosa y más brillante de lo que a veces creemos. Tal vez nunca sabremos quién lo creó, ni con qué propósito exacto. Pero lo que sí sabemos es que el asombro y la búsqueda de respuestas no son nuevos. Son parte de lo que nos hace humanos. ¿Y si un artefacto como este pudo existir hace más de 2000 años? Quizás deberíamos mirar con más respeto y humildad a nuestro pasado. Porque ahí, entre sombras y ruinas, hay más sabiduría de la que imaginamos. Y ahora, después de todo lo que hemos visto, quiero hacerte una pregunta directa a ti que estás al otro lado de la pantalla. ¿Qué crees tú que era realmente el mecanismo de Anticitera? ¿Una simple calculadora astronómica adelantada a su tiempo? ¿O una prueba de que hubo conocimientos tecnológicos perdidos que ni siquiera imaginamos? Me encantaría leerte en los comentarios. Porque este canal no se trata solo de contar historias misteriosas. Se trata de abrir un espacio de reflexión, de diálogo, de buscar juntos las piezas que faltan en el rompecabezas de la historia. Y si has llegado hasta aquí, eso significa que este enigma también te ha tocado. Así que dime, ¿tú qué opinas? ¿Es posible que nuestra historia sea mucho más compleja y fascinante de lo que nos enseñaron? Te leo abajo. Si este viaje al pasado te dejó pensando, imagina los otros misterios que todavía duermen bajo la historia. En este canal seguimos explorando los enigmas olvidados que el tiempo casi borra. Así que si te apasiona la historia que no te contaron, ya sabes dónde encontrarnos. Nos vemos en el próximo misterio.